Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Vamos a terminar el capítulo 14. Apocalipsis, capítulo 14. Y con el capítulo 14 terminamos la sección número 4 del libro, ¿verdad? Que es del capítulo 12 al 14. Terminamos la sección número 4 y luego vamos a entrar a la sección 5, que es capítulo 15 y 16, que el capítulo 15 y 16 nos habla de los juicios de Dios en la historia. Y vamos a ver ahí el derramamiento de las copas, ¿verdad? Las 7 copas de la ira de Dios. Vamos a ver en esos 2 capítulos. Pero vamos a terminar aquí el capítulo 14 esta noche. Y nuestro tema, hermanos, aquí en el capítulo 14 trata sobre la siega final, la siega o la cosecha final, ¿verdad? Ese va a ser nuestro título esta noche, la siega final, la cosecha final. Vamos a hablar de eso en el capítulo 14. Mire ahí en su Biblia, la Reina Valera divide en 3 partes este capítulo. El capítulo 14 del versículo 1 al 5, que estuvimos viendo la semana pasada, habla de los 144,000, ¿verdad? Y describimos 5 características de estos 144,000 que nos hace concluir que se refiere a la iglesia cristiana de todos los tiempos, al pueblo de Dios. Esos 144,000 es un número simbólico. Dijimos que viene de multiplicar 12 por 12 por 1000, ¿verdad? Entonces, esos 144,000, pero más que la parte numérica, más que la parte numerológica, dijéramos, estamos interpretando con la Biblia, ¿verdad? La Biblia interpreta a la Biblia. Y vimos 5 características la semana pasada de estos 144,000 que nos describía claramente que se refiere a los creyentes, a los redimidos, ¿verdad? Que cantan el cántico nuevo y que fueron sellados por el Cordero, etcétera, etcétera. Entonces, y dijimos que estos 144,000, hermanos, tiene que ver con la resurrección de los justos, ¿verdad? Luego, en la última parte del versículo 14 al 19, véalo ahí en su Biblia, la Reina Valera le titula a esta porción "La tierra es cegada". Entonces vamos a leer en un momento estos versículos, pero esta siega se refiere especialmente a la siega, dijimos, de los impíos, de los injustos, ¿verdad? Es la resurrección de los injustos que describe del versículo 14 al 19. La cosecha final incluye resurrección de justos y resurrección de injustos, de impíos. Y los versículos del 6 al 13 es un preámbulo a la resurrección de los impíos que vamos a estar leyendo. Deje una señita ahí y vamos a ir a Mateo capítulo 13. Antes de leer aquí, quiero que leamos Mateo capítulo 13 y dijéramos que el capítulo 14 de Apocalipsis, hermanos, es una representación bien gráfica, es una descripción gráfica de Mateo 13, de la parábola del trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30, la parábola del trigo y la cizaña. Y vamos a ver que el capítulo 14 es una descripción, dijéramos, de esta parábola. Dice, le refirió Jesús, ¿verdad? Otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El campo es el mundo, ¿verdad? La buena semilla es la palabra de Dios, son los hijos del reino. Entonces, el Hijo del Hombre, el hombre es el Señor Jesús. Pero dice, mientras dormían los hombres, vino su enemigo
que es Satanás, y sembró cizaña entre el trigo y se fue, dice. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña junto con el trigo. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré, ¿a quiénes dice, hermanos? A los segadores, dice, yo le voy a decir a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, luego vamos a leer la explicación que Jesús hace de la parábola esta del trigo y la cizaña, pero lo vamos a leer más adelante. Volvamos a Apocalipsis ahora al capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. En Mateo, ahí mismo en Mateo 24, en el versículo 31, dice que enviará el Señor sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos, dice, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, cuando el Señor regrese, Él va a enviar a sus ángeles, dice. Tal vez, hermanos, si me ponen Juan 5:28 ahí en la pantalla, Juan 5:28, y yo les voy a leer estos versículos que leímos la semana pasada en Hechos 24:15, cuando Pablo está hablando, Pablo dice que teniendo esperanza, dice, en Dios, la cual ellos también abrigan, o sea, los judíos, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y esas eran las palabras de Jesús en Juan 5:28, ahí está en la pantalla. Jesús dijo: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Cuando Él venga, todos, dice, los que están en los sepulcros oirán su voz, justos e injustos. Versículo 29, dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces Jesús resume aquí: la resurrección de los muertos incluye resurrección de justos y resurrección de injustos. Pero cada uno de estos grupos van a ocurrir en su momento, y Apocalipsis 14 nos describe la resurrección de tanto de los justos, que ya vimos que son esos 144,000 que están con el Cordero en el monte de Sión, pero de igual manera nos describe el capítulo 14 la resurrección de los injustos, de los que hicieron lo malo, y dice: a resurrección de condenación. Porque Él, cuando Él venga, enviará a sus ángeles, dijo el Señor, con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, leamos Apocalipsis 14. Leamos en primer lugar del versículo 6 al 13. Dice Juan: vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Dice que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, este preámbulo para lo que pudiéramos decir la siega final, que es la resurrección de los impíos,
Lo primero que dice el ángel de esta serie de tres ángeles, ¿verdad?, que vemos aquí en estos versículos, lo primero es que nos presenta el evangelio eterno, la predicación del evangelio. Dice el evangelio eterno que iba a ser predicado a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. El juicio final, la resurrección de los impíos, no ocurre, tiene siempre como, dijéramos, como trasfondo, ¿verdad? Como trasfondo tiene la predicación del evangelio, porque no vendrá el fin sin que antes se haya predicado este evangelio a todas las naciones. Entonces Juan está oyendo, está viendo este ángel, y lo primero que el primer ángel dice es acerca de la gran comisión, acerca de la predicación del evangelio eterno. El evangelio se ha predicado a todas las tribus, toda lengua, todo pueblo. Entonces, eso es lo primero que dice el primer ángel. El evangelio eterno es predicado. Se le ha predicado a todos los moradores de la tierra, y por eso no tienen excusa delante de Dios. Entonces luego el segundo ángel, versículo 8, dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, hemos dicho así brevemente, en la sexta sección vamos a describir más a esta gran ciudad, ¿verdad?, que se presenta como una mujer prostituta, ¿verdad?, en el capítulo 18. Entonces vamos a presentarlo más adelante, pero hemos dicho que Babilonia, esta mujer vestida como prostituta, es la iglesia falsa, es la religión falsa. Entonces también tiene como preámbulo el juicio final de que la iglesia falsa, o sea, la cizaña, ¿verdad?, porque el evangelio eterno es el trigo. El evangelio que se ha predicado es el trigo, es la buena semilla. Pero la mujer falsa, la falsa iglesia, la religión falsa, como le podamos llamar, esa Babilonia, entonces es la cizaña que ha crecido junto con el trigo. La falsa iglesia se desarrolla con la verdadera iglesia. Entonces, por más que querramos, siempre va a haber falsas doctrinas, falsas iglesias, y vamos a ver todas las cosas que hemos visto a través de la historia, que estamos viendo hoy día, y vamos a ver todas estas cosas. Vamos a tener falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas, vamos a tener falsos hermanos, vamos a tener gente que imita la fe, imitadores de la fe, etcétera, etcétera, porque es la cizaña que crece junto con el trigo, es la falsa iglesia. Entonces el segundo ángel anuncia la caída de Babilonia la grande, y luego vamos a verla en el capítulo 18 con más cuidado. Pero la sentencia a Babilonia está también en el trasfondo y en el preámbulo del juicio final, de la resurrección de los injustos. Y en tercer lugar, el tercer ángel, hermanos, se me movió aquí la página, versículo 9 hasta el 12 dice: y el tercer ángel los siguió, dice, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, que ya hablamos, ¿verdad?, estas últimas semanas de la marca de la bestia, que se la pone en la frente o en la mano, dice, él también beberá, o sea, todo el que ha sido marcado, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será, dice, atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero.
y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. O sea, está describiendo el lago de fuego, está describiendo el infierno. O sea, todos los que fueron marcados con la marca de la bestia, así como los creyentes somos marcados por Dios, ¿verdad? Como ya vimos, así los no creyentes son marcados con la marca del diablo. Entonces el destino de todos estos, dice, es el lago de fuego, es el infierno, el tormento eterno, dice, donde son atormentados con fuego y azufre, y los santos ángeles del Cordero vamos a ser testigos de eso. Como Lázaro fue testigo del hombre rico, ¿verdad? Cuando era atormentado, lo miraba, se miraban. Y el humo de su tormento, dice, sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, en tercer lugar, el tercer ángel, hermanos, describe el lago de fuego, el castigo justo de los que rechazan el evangelio, de los que fueron engañados por Satanás, los que fueron engañados por la falsa religión, los que no siguieron el evangelio, no creyeron el evangelio. Entonces, vean el cuadro, es el preámbulo. El evangelio es predicado a las naciones, el evangelio eterno es predicado a las personas, el trigo es esparcido en la tierra, es sembrado, pero al mismo tiempo la falsa iglesia representada aquí por Babilonia, la falsa religión, la cizaña que crece junto con el trigo, pero al final ambas van a ser separadas, y los que fueron engañados por la bestia, por el falso profeta, van a ser castigados, dice, eternamente en el lago de fuego, el castigo eterno. Entonces tenemos todo ese cuadro ahí. El castigo eterno es dictaminado sin excusa para los culpables. Entonces el versículo 13 vuelve y hace referencia a los mártires. Dice, versículo 12, aquí dice, está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que son de Él, ¿verdad? Los que son de Cristo, hermano, esos van a perseverar hasta el final, porque son de Él. Él los sostiene, Él los sostiene en su mano, y ahí está demostrada la paciencia de los que son de Cristo. La paciencia de los que son de Él, como tantos en las Escrituras que se nos es mostrado, se nos es presentado. Pero dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, ¿verdad? Como José, como Daniel, como David, como Sara, como Abraham, que esperaron en Dios, como Abel, etcétera. El versículo 13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces tenemos esto como preámbulo a la última parte, donde nos vamos a detener un poquito más, ¿verdad? Tenemos ahí ese telón de fondo. El evangelio es predicado a las naciones, o sea, el trigo es sembrado. La falsa religión, la Babilonia, se desarrolla también. El trigo crece la cizaña crece con el trigo, pero la cizaña es puesta en el lago de fuego. Va a ser los falsos, los que fueron engañados, van a ser lanzados al lago de fuego, donde van a sufrir eterna perdición, como dice la Escritura, ¿verdad? Pero en medio de todo eso va a quedar demostrada la paciencia de aquellos que en verdad creen en el Señor Jesucristo.
aquellos que en verdad esperan en el Señor. Y se demuestra la fe en Jesús. Y van a ser bienaventurados, dice esto, ¿verdad? Que los mártires por el Señor Jesús. Entonces tenemos ese breve resumen, hermanos, y venimos a la última parte del capítulo 14, que es, dijéramos, la segunda serie de ángeles. Aquí en el capítulo 14, versículo 14, que quisiera que leyéramos ahora, del versículo 14 al 20. Entonces, tenemos aquí la siguiente serie de 3 ángeles. Dice: miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Tenemos que tener en mente que es una forma figurada, ¿verdad?, de explicar la resurrección de los muertos, de los injustos. Versículo 17 dice: salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, dice. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Está usando aquí la vendimia, o sea, la cosecha de las uvas, ¿verdad? De la vid. Dice: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar, dice, fuera de la ciudad, o sea, de Jerusalén, ¿verdad? Y del lagar, dice, salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Entonces, veamos en primer lugar un poquito la figura que ocupa Juan, o que ve Juan. Dice: es la vendimia, o sea, la cosecha de las uvas. Mete la hoz y corta los gajos. Entonces, según la costumbre y de los que cultivaban las vides, ¿verdad?, era para producir vino, ¿verdad? Entonces, la manera en que se hacía en aquel entonces era que las uvas se llevaban al lagar, ¿verdad? El lagar era una pila de piedra, ¿verdad?, donde se depositaban todos los gajos de uvas cosechados. Y entonces al lagar se metían personas, ¿verdad?, con pie grande, hermano, ¿verdad?, para que patearan bastante. Y entonces se metían con pie limpio, ¿verdad?, para que la uva para que el vino saliera bueno, hermano. Entonces se metían personas al lagar y comenzaban a saltar, ¿verdad?, a danzar, hermano. Comenzaban a danzar ahí, ¿verdad?, y a machacar las uvas hasta que la uva quedaba totalmente triturada, deshecha, ¿verdad? Y todo el jugo de la uva quedaba, dijéramos, extraído, exprimido, ¿verdad? Y entonces luego pues salía el jugo y el bagazo pues se separaba. Entonces esa es la figura que está usando aquí. Dice, y le llama a Juan el gran lagar de la ira de Dios. Pero en el versículo 20 dice que fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre, dice. O sea, aquí
O sea, ya no es el jugo de la uva, sino que es sangre, dice. Hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios, porque él, hermano, vamos a ver también más adelante en las siguientes secciones a qué se refiere esto en más detalle, ¿verdad? Porque esto se está refiriendo, cuando dice caballos y sangre, se está refiriendo al Armagedón, a la batalla final que va a haber, a la batalla que va a haber antes, cuando el Señor venga con sus santos ángeles, con su pueblo, que ya lo vimos al inicio, ¿verdad? Del capítulo 14, el versículo 1 al 5, si usted vuelve a ver en el versículo 1, está ahí el Cordero con los 144,000, él va a venir con su pueblo, con sus redimidos, y entonces va a haber esta guerra, que vamos a describirla después más detenidamente, pero el punto es que dice que la sangre, dice, llega hasta los frenos de los caballos. O sea, más o menos pudiéramos calcular si un caballo, ¿verdad? Con el freno del caballo, más o menos del piso sería, digamos, 1 metro 20. Entonces, algunos comentaristas dicen porque esto dice que va a ocurrir fuera de la ciudad, porque la guerra de Armagedón va a ser contra Jerusalén, contra Israel. Y todas las naciones, muchas naciones del mundo van a venir a hacer guerra ahí a ese lugar. Y entonces va a ser una masacre tan grande que van a ser ríos de sangre los que van a ver, y entonces al punto que van a llegar a 1 metro. Algunos hablan de que puedan ser como piletas que se formen de sangre, literalmente, donde cuando los caballos se metan, la sangre les va a llegar hasta los frenos, ¿verdad? Hasta las bocas, más o menos se puede calcular la profundidad. Y cuando dice que va a ser por 1600 estadios, hermano, eso es estadios era una medida de distancia. Entonces eso es aproximadamente 290 kilómetros, más o menos 300 kilómetros. Entonces se habla de la distancia. Vamos a ver eso en un mapa después de la celebración global, con la ayuda del Señor, que continuemos cuando veamos más detenidamente lo que es la guerra de Armagedón. Entonces la distancia de todo ese valle fuera de Jerusalén, ¿verdad? Todo ese valle en la costa ahí. Entonces todo ese valle, más o menos 300 kilómetros, porque van a ser miles y miles de soldados y de tanques y de todo el armamento que pueda haber cuando esto ocurra. Y va a ser una cosa, una guerra, como ya hemos mencionado un poco, como nunca antes ha ocurrido. Entonces, mire lo que dice aquí en Mateo capítulo 3. Vamos a Mateo capítulo 3. Lo primero que ve Juan es a uno, dice, semejante al Hijo del Hombre, que se introduce, ¿verdad? Que está vestido con una corona real, o sea, que es un signo de autoridad, y tiene una hoz afilada en la mano. Es la hoz de la cosecha, para el evangelio puede ser la hoz del juicio, pero es la hoz del juicio aquí, ¿verdad? La cosecha de los creyentes, esto no se refiere a eso, sino que se refiere a la cosecha de los injustos. Entonces, uno semejante al Hijo del Hombre, ya sabemos que se refiere a Jesús, tiene su corona, y Él es el que tiene la hoz en su mano. Él es el que va a dar la orden cuando llegue el momento para que esto ocurra, para que esto se dé. En Mateo, en el capítulo 3, versículo 11, Juan el Bautista dijo esto: yo, dijo, a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, dice, es más poderoso que yo. Él, dice, os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Y luego dice el versículo 12, su aventador está en su mano. Esta es otra figura, pero se refiere básicamente a lo mismo. La hoz era para vendimiar, ¿verdad? Cosechar la uva. El aventador era más que todo para zarandear el trigo y separar la cáscara del trigo. Dice, por eso dice, y limpiará su era, dice, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es lo mismo, básicamente, la misma descripción que acabamos de leer en Apocalipsis, nada más que aquí la figura de alguien que tiene el aventador, dice, es como una especie de tenedor, ¿verdad? Así como los patios de café aquí que todos conocemos. Entonces el aventador venía, la persona y metía el tenedor así en las montañas de trigo y lo aventaba hacia arriba el trigo, y entonces para que por gravedad el trigo y la cáscara, ¿verdad?, se separara. Y eso es lo que es la figura que está usando, pero hay una, dijéramos, discriminación aquí, de igual manera, una separación, así como se separa el trigo de la cizaña. Aquí el trigo se separa de la cáscara y se da esta separación, y es Él el que tiene la hoz, es el Señor el que tiene el aventador o tiene la hoz, y el que a su orden ha de ocurrir estas cosas cuando Él venga en su nube, ¿verdad? Entonces es claramente, no podemos pensar que es otra persona, es el Hijo del Hombre, el único Hijo de Hombre. Entonces, veamos ahora, hermanos, ahí en Mateo, en el capítulo 13, regresemos a Mateo 13. Y vamos a leer algunos pasajes, hermanos, para que nos ayude a tener una imagen más amplia de lo que Juan vio ahí en el capítulo 14, acerca de este momento, cómo ha de ser la cosecha de los impíos, la recogida de los no creyentes. Que de la resurrección de los creyentes hablamos y leímos, por ejemplo, en 1 Tesalónica la semana pasada, ¿verdad?, de que el Señor, cuando Él venga, en un abrir y cerrar de ojo, los muertos en Cristo resucitarán primero los que estén muertos, ¿verdad? Y luego nosotros, los que hayamos quedado, y vamos a reunirnos con Él en el cielo, en las nubes, y así vamos a estar para siempre con Él. Y eso es lo que vemos en Apocalipsis 14, versículo 1. Ya estamos con Él ahí, ya la iglesia está con Él, ya su pueblo está con Él, ha sido levantado su pueblo. Pero desde ese momento hasta que ocurre esto que estamos viendo, no podemos precisar exactamente cuánto tiempo va a pasar, pero van a pasar algunas cosas, que es lo que estamos viendo esta noche. Desde que Él nos levante hasta que ocurra la batalla de Armagedón, va a pasar un lapso de tiempo. Entonces dice Mateo capítulo 13, versículo 36, 36. Se me hizo a mí. Dice, Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces dice, despedida la gente, como era su costumbre, ¿verdad? Después Jesús iba a su GPD, ¿verdad, hermano? Aquí ya Jesús está en el GPD, ¿verdad? Cuando leímos del versículo 24 al 30, ahí estaba en el culto, hermano, ¿verdad? Entonces ya en el versículo 36 está en el GPD Jesús. Por eso usted tiene que ir a un GPD para ser edificados, para entender mejor la palabra, ¿verdad? Entonces dice, despedida la gente, entró Jesús en la casa, al GPD, y acercándose a Él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo.
Por eso en el GPD no es volver a predicar el mensaje, sino que, ¿qué, hermano? Explicarlo, explicar el mensaje para que lo entendamos y lo apliquemos a nuestra vida. A los hombres como hombre, mujer como mujer, a los matrimonios, las parejas y así, etcétera. Entonces dice el versículo 37, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Versículo 38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega, ¿qué es, hermanos? El fin del siglo, es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Y los segadores son los ángeles. ¿Cuántos ángeles vimos ya ahí en el capítulo 14? 6, ¿verdad? Los segadores son los ángeles y estamos hablando del fin del siglo, la cosecha final, la siega final. La siega es el fin del siglo. El siglo presente, ¿verdad? Ya hemos hablado del siglo presente. Existen 2 siglos en el lenguaje bíblico del Nuevo Testamento. El siglo presente o la generación presente que termina hasta aquí, y el siglo venidero, que es el reino. Es ya después de la venida de Cristo, el siglo venidero. Entonces, el fin del siglo, el fin de esta era. La siega es el fin del siglo. El siglo termina con la siega, con la venida del Señor. Y los segadores son los ángeles. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo, que es lo que acabamos de leer. Enviará, dice el Hijo del Hombre, a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, y ahí, dice, será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, dice, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos para oír, que oiga. Es exactamente lo mismo que acabamos de leer en el capítulo 14, ¿no es cierto? Exactamente lo mismo, básicamente lo mismo, con algo otras palabras, pero básicamente es lo mismo. Entonces, cuando en el fin de este siglo, en el retorno del Señor, cuando Él va a cegar la tierra, va a cegar a los suyos, a los 144,000, ¿verdad? A los justos, a los que hicieron lo bueno, y luego va a cegar a los impíos, a los incrédulos, los que no creyeron el Evangelio, los que rechazaron el Evangelio, y van a ser echados, como ya leímos allá, en el horno de fuego, y ahí va a ser su quebranto. Pero los justos, dice, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, dice aquí. Entonces, hermanos, hay el juicio definitivo, ¿verdad? Se lleva a cabo para todos aquellos que rechazan el Evangelio. Se da aquí el juicio definitivo. Entonces, vamos a leer unos pasajes. Vamos a leer primero aquí en Joel. Si me acompañan, Joel capítulo 3. Joel capítulo 3. Entonces, viendo el último versículo del capítulo 14 de Apocalipsis, cuando habla de ese lagar, el lagar de la ira de Dios, hermano. Entonces hoy vamos a ver aquí estos pasajes. Después vamos a hablar más en detalle de esto, pero vamos a leer 2 o 3 pasajes ahorita aquí que describen ese versículo, esos últimos 2 versículos del capítulo 14. O sea, ¿cómo es que se da esta cosecha? ¿Cómo se vendimia? ¿Cómo la hoz corta las uvas y son echadas en el lagar de la ira de Dios? Porque una cosa es el castigo eterno, pero otra cosa es ese lagar donde van a ser pisoteadas.
¿Y por qué es que dice Juan y él vio que la sangre, que realmente no eran uvas, era sangre, eran personas, y que la sangre llegaba hasta los frenos de los caballos? O sea, era una inundación de sangre, eran ríos de sangre o lagos de sangre, y los caballos, porque son el símbolo de la batalla, son el símbolo de la guerra. Entonces, veamos esto. Joel capítulo 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 9. Joel dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, dice. Despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Dice: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Fíjese que a veces usamos esto, ¿verdad? Pero a veces un poco fuera de contexto. Pero aquí lo que está diciendo es que está describiendo lo que pasó, por ejemplo, aquí en nuestro país, ¿verdad? Que todo el dinero que venía o el dinero que el país tenía se invertía durante la guerra civil. ¿En qué? En armas, en la guerra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice que va a pasar aquí. Versículo 11. Juntaos, dice, y venid naciones todas de alrededor, y congregaos, una congregación de naciones con armas de guerra. Haz venir ahí, dice, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, de ese valle donde va a ser la guerra esta, el Armagedón, que va a ser una guerra mundial. Porque ahí dice: me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Versículo 13, ¿cómo dice? Echad la hoz, dice, echad la hoz, porque la mies está ya madura. Entonces, está hablando de la guerra, que van a venir las naciones alrededor de Jerusalén, de la ciudad de Dios, ¿verdad? Son convocadas con armas de guerra, van a invertir todas sus finanzas, todo lo que puedan invertir en hacer armas de guerra, hasta los asadones, en vez de producir trigo, en vez de producir otras cosas, van a producir armas, un gran desarrollo armamentista, y todas estas naciones van a venir y se van a reunir, se van a congregar, porque el Señor las va a congregar, dice. Pero aquí en el versículo 13 viene a la figura de la hoz y de la mies, ¿verdad? Dice: echad la hoz porque la mies está ya madura. ¿Cuándo van a echar la hoz? Cuando las naciones estén reunidas en el valle de Josafat, dice. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Ese valle es el lagar. El valle de Josafat le llama aquí Joel. Ese va a ser el lagar de la ira de Dios, ese valle. Entonces, venid, dice, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. ¿Por qué está lleno? Porque están todos los ejércitos ahí en el valle. Está lleno y el Señor va a vendimiar la tierra, como ya leímos. Entonces dice: muchos pueblos en el valle de la decisión. ¿Por qué? Porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor, ¿verdad? Que son parte de las señales que hemos venido hablando. Y entonces dice: Jehová rugirá desde Sión. Apocalipsis 14:1, ¿dónde está Jesús con los 144,000? En el monte de Sión. El Señor va a rugir como un león, como el león de la tribu de Judá. Jehová, dice, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra.
Pero Jehová, dice, será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Vamos a leer hasta ahí. Entonces, hermanos, están ahí las naciones, ¿verdad? Y Apocalipsis más adelante describe cómo es que las naciones son convocadas al valle ese, y vienen las naciones con todos sus armamentos a hacer guerra, y están ahí, ¿verdad? Con una actitud beligerante, obviamente, para destruir la ciudad de Jerusalén. Y cuando estén ahí convocados, ese valle es el lagar donde Dios va a pisar. Y literalmente va a destripar a todos esos ejércitos. Y va a ser una cosa espantosa, según como lo describe la Escritura. Va a haber un terremoto, como aquí menciona algo, ¿verdad? Hemos hablado de ese gran terremoto, un terremoto como nunca antes existió. Quizás va a ser 15 grados, a saber cuánto. Pero va a haber un gran terremoto y solo con eso se va a espantar. ¿De qué les va a servir todos los tanques y todos los aviones y todos los armamentos con solo ese temblor? Y el Señor va a rugir, y como dice la carta a los tesalonicenses, solamente con el resplandor de su venida va a deshacer, va a avasallar, ¿verdad?, a todos esos ejércitos. Y ese es el pisar que dice Juan que vio, cómo era pisado el lagar de la ira de Dios. Es ese valle lleno de ejércitos, de todos los fuertes de la tierra, los ejércitos más poderosos de la tierra. Miren Zacarías, capítulo 14. Zacarías capítulo 14, Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Podemos leer varios pasajes, hermanos. O sea, la forma en que Juan describe lo que él ve, hermanos, no es un lenguaje raro ni nuevo en las Escrituras. Zacarías capítulo 14. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Zacarías 14. Dice: Jerusalén y las naciones, dice la Reina Valera. Dice: he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti, dice, serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después, dice, saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Apocalipsis 14:1. Que está enfrente, dice, de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Por ese gran terremoto que va a haber, se va a partir en dos. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos, los 144,000. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y se acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, y ahí empieza a hablar ya de lo que va a ocurrir después, ¿verdad? Y vamos a hablar de Apocalipsis 20, 21. Entonces, hermanos, pueden leer también, Ezequiel 39,
entre otros pasajes, que describe un poco también esto mismo. Entonces, concluyendo, hermano, así dice Mateo 13:49, ¿verdad? Que leímos. Mateo 13:49 dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Apartarán unos de otros. Así dice, será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Hermanos, por la gracia de Dios, ¿verdad? Cuando el Señor aparte, ya sea que estemos vivos o que Él nos haya resucitado y estemos delante de Él y aparte a los corderitos a su derecha y a los cabritos a la izquierda, Dios es el único que puede hacer distinción entre uno y otro. Nosotros no, ¿verdad? Nosotros debemos de amar hasta nuestros enemigos, debemos de predicarles el evangelio a todas las personas con la esperanza de que el Señor les pueda convencer de pecado por el Espíritu Santo. Nosotros no debemos hacer distinción entre una persona y otra, pero Él sí lo va a hacer. Él es el Señor, ¿verdad? Y cuando Él venga, Él va a hacer esa discriminación, como lo hizo en Egipto, ¿verdad? Cuando protegió a su pueblo de las plagas. Mientras Egipto era destrozado, era aniquilado por las plagas, Él preservó la tierra de Gosén, ¿verdad? Así al final de este siglo, de esta era, cuando el Señor regrese, Él va a hacer esa separación. Y hermanos, cualquier dolor, cualquier problema, cualquier sufrimiento, cualquier cosa que hayamos pasado por causa del nombre del Señor, hermano, va a ser glorioso, hermano. Vamos a ver que valió la pena, hermano. Todo lo que el Señor haya querido que cada uno podamos pasar, ¿verdad? Si es que lo pasamos por el nombre del Señor. Que el Señor, hermano, por su gracia nos haga fieles hasta el final, ¿verdad? Y que seamos contados entre aquellos 144,000, ¿verdad? Pero su juicio, hermanos, su juicio es terrible, hermano. Es terrible. La descripción que se hace, ¿verdad? Del juicio de Dios es terrible. Y luego vamos a ver todas las 7 copas y la batalla esta más en detalle ahí más adelante, ¿verdad? La batalla de Armagedón, como se conoce. Pero el Señor está con su pueblo, hermano. Y vamos a venir con Él como parte de sus ejércitos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias esta noche, Señor, por estar reunidos